Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Con Willy Lora, ejecutivo de medios de comunicación, una persona que tiene muchos años de experiencia con quien hemos compartido en el pasado, y obviamente es actual presidente de Lora Media Consulting y un analista político nacional e internacional excepcional que no podíamos dejar de tener con un tema como este. Willy, ¿cómo estás? Gracias por atendernos desde Costa Rica. Te veo muy feliz yo desde Costa Rica. Sí, estamos en Costa Rica, contento de estar por aquí, contento de estar en el programa número 1 a esta hora contigo, como siempre. O sea, soy muy contento y felicidades. Muchísimas gracias, Willy. A ver, yo, como estábamos diciendo tú y yo antes de que tomáramos uso de los micrófonos, hay algunos que van a tener que empezar a comprar algunas pastillas y no las tienen ya para evitar la diarrea, ¿no? O sea, aparentemente existe una colectiva ahora en Washington y en Hollywood. Acaba también de salir el video, no sé si lo viste, y una cosa diferente a otros momentos. Se le entregan estos documentos, estos binders, a periodistas independientes en la Casa Blanca. Se invitaron a estos periodistas independientes en la Casa Blanca y se le entregaron los binders con toda la información, la primera parte de los documentos de Jeffrey Epstein, que la gente tiene que entender, la audiencia, es una persona que alegadamente se suicida en la cárcel. Asistido, y estuvo un suicidio, acusado, dicen que un suicidio asistido, ¿no? Pero estuvo acusado de pedofilia, de un montón de cosas que estaban haciendo en su isla con gente de alto nivel. Entonces, estos documentos que se habían quedado tapados, sellados, no querían sacarlo otras administraciones, parte del compromiso del presidente Trump era hacerlo público. Y hoy se hace pública la primera parte y la primera fase. Como te decía, interesante que no se invitó a los medios tradicionales para entregarles estos binders, sino que se le entregó a periodistas independientes, obviamente poniéndole más énfasis al hecho de la guerra frontal que tiene el presidente con estos medios que durante muchos años le vinieron haciendo la guerra. Entonces yo creo que es interesante que salga esto y ver ahora quiénes son estos nombres y, como decía Javad, quiénes son los que van a ser procesados, porque el entender por la parte analítica y hablando con ciertos amigos y ciertas fuentes, es que esta persona, Jeffrey Epstein, era una persona utilizada por las agencias de inteligencia, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países, para sobornar políticos y personeros de alta gama, no solamente en el área política, sino también en el área financiera, en el área del entretenimiento. Y es una persona que vivía y tenía relaciones con menores, como ya sabemos, invitaba a muchos de estos personeros a su isla y a sus casas a participar de ciertas cosas, y se hablan de los videos y fotografías y todas esas cosas que él pudo hacer de esto, y el alto soborno. Entonces yo creo que por ahí anda la cosa en cuanto al por qué no habían salido esta información y a quién estaban protegiendo. Pero como tú decías al principio, existe una escasez de ciertas píldoras para controlar los malestares estomacales después que salió esta información, porque en realidad que hay mucha gente comprometida. Fíjate, hace escasos instantes estaba escuchando también un medio de comunicación de acá que decía, estaban haciendo una especie de interpretación, decían, oye, fíjate que anoche se encontró al actor ganador del Oscar, a Gene Hackman, encontrado muerto junto a su esposa, a la pianista clásica Betsy Arahuaca, y hasta el perro en su casa de Santa Fe. Y había algunos que decían, oye, esta muerte así tan extraña, ¿será que tiene que ver algo con los papeles estos de Epstein, puesto que puede haber mucha gente que son actores y que son políticos? Claro, nadie puede especular con una barbaridad como esa, pero yo estoy completamente convencida que de esa lista que vamos a conocer va a haber muchos actores al mismo tiempo que políticos, que ya prometieron que si Trump era presidente que saldrían del país, que tienen que tener las maletas hechas. Que no se ha ido ninguno, creo que solamente DeGeneres es la única que se ha ido por otras razones, no por eso, pero todo lo que dijeron que se iban a ir no se van. Pasa lo mismo de siempre, es una manera de querer manipular. ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde van a vivir también como viven aquí? Lo que pasa es que antes estaban protegidos y ahora no lo están. Entonces yo creo que esa es una gran diferencia. Hay que ver que lo que está pasando en un mes y algo que tiene esta administración, los cambios estructurales reales que se necesitaban, que se están haciendo. O sea, pasamos de las promesas que siempre se incumplen por parte de los políticos a promesas cumplidas por una persona, un presidente que llegó y dijo, esto es lo que voy a hacer, y lo está haciendo. Entonces yo creo que esa es la parte que a mucha gente le toca ciertos puntos, porque nunca se habían visto con algo así,
y obviamente la burocracia nunca ha trabajado así, por eso tenemos los problemas que tenemos cuando llega un presidente que viene de la empresa privada y le dice, conjunto, al hombre más rico del mundo, al hombre que le ha ido más bien en todos los rubros, y le dice, no, esto hay que limpiarlo porque, como dijo Elon Musk en la reunión del gabinete, el país está al borde de la bancarrota, estamos al borde de la insolvencia, nosotros no podemos mantener 2 trillones de dólares en déficit fiscal todos los años y ya vamos casi por 40 trillones, eso es insostenible. Entonces yo creo que tiene que haber una conciencia nacional al problema grande que tiene el país y donde se puede y ese espacio que se está tomando Rusia y China por el problema financiero que tiene Estados Unidos. Ahora, Willy, fíjate que estaba viendo en las imágenes el influencer conservador Rogan O'Handley, que fue visto sosteniendo esa carpeta que decía Epstein Files Phase 1, la fase 1 sobre Epstein, mientras que salía del ala oeste el jueves por la tarde, o sea, hace aproximadamente que serán una hora y media. Pat Bondi ya ha dicho... unos 30 minutos. Sí, Pat Bondi ya ha dicho, Willy, que se van a ver registros de vuelo, por ejemplo, que se van a ver muchos nombres, que va a haber mucha información, pero que sobre todo a la gente le va a impresionar quiénes estaban dentro de esa lista en los eventos que todo el mundo, como tú estabas recordando, y yo le comentaba también a nuestro público al comienzo, estaba involucrado Epstein, ¿no? Que no son precisamente simplemente visitar un fin de semana una casa normal, sino ahí había pedofilia, había casos incluso, se especula, de trata de mujeres y de niñas, y los actos más lascivos que aparentemente también se cometían en esa mansión por parte de Epstein, la que era en esos momentos también su brazo derecho, ¿no? Sí, que está en la cárcel. Y también han salido ex empleados de Epstein de confianza que ya han hablado de estos vuelos, que han hablado de estos eventos y han hablado de personeros que iban a estos eventos que van a salir en esta lista. O sea, yo creo que es una de las historias más importantes que hemos visto en los últimos años porque va a sacudir, tan pronto comiencen a salir esos nombres, varias industrias, no solamente la política, la del arte, la empresarial, también las dinastías. Recordemos el problema que tiene el príncipe Andrews de Gran Bretaña, también con este tema que salió a la luz, que mantuvo muy buena relación con Epstein y estuvo bastante tiempo en su casa y en su isla. Entonces yo creo que esto en cierta manera consolida dos cosas. Primero, que lo que el presidente Trump prometió en la campaña lo está cumpliendo. Estas cosas son importantes. Lo otro es que tenemos un departamento de justicia completamente diferente al anterior. Es un departamento de justicia y un FBI que ahora comienza su limpieza de elementos bastante funestos que estaban en estas agencias. Y no sé si viste el reporte de ayer que salió, donde decía un whistleblower, una persona dentro del FBI, dijo que se estaban destruyendo evidencia en un servidor para no permitirle a Kash Patel y a Dan Bongino tener acceso a documentos que lo comprometían a ellos por todo lo que venían haciendo de una manera ilegal a toda esta gente. Entonces estaban destruyendo documentos y eso es muy peligroso y es algo que se debe investigar a fondo, es algo que la gente tiene que ir a la cárcel, porque destruir evidencia de una organización que estuvo comprometida por los últimos años en la persecución política bueno, ya sabemos, del presidente Trump y sus aliados, tienen que ir a la cárcel. O sea, ese tipo de injerencia en el proceso judicial de los Estados Unidos tiene que tener penalidad, y me imagino que es algo que el mismo Kash Patel está investigando y ver quiénes son los que estuvieron haciendo eso. Es como el caso de Tulsi Gabbard en la agencia de la agencia. Muy interesante. Te iba a preguntar ahora sobre eso, porque ayer llamó la atención esos emails y esos mensajes que había recibido. Esos chats de altamente cargado de sexo y de cosas DI, o sea, un chat interno del NSA, y donde más de 100 personas hablaban de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el trabajo, sino de cosas completamente inapropiadas. Y ella tomó inmediatamente la iniciativa y canceló a las 100 personas y les retiró su security clearance. Y eso es lo que debe pasar. Se necesita hacer ejemplos para que esto termine de pasar en estas agencias. Pero predicar si se hacen ese tipo de ejemplos,
la gente lo va a pensar 2 veces antes de hacerlo. Predicar con el ejemplo, porque además eso fue, y lo estábamos comentando también en el segmento anterior cuando hablábamos de Kash Patel y de esa investigación contra el ex jefe del FBI acusado de utilizar una operación contra la campaña de Trump, una operación que era, según el Washington, el Washington Times, una operación del año 2015. Pero ahí hay mucha tela que cortar, o sea, ahí se han destruido y es obvio muchos documentos porque ahí no quieren que se sepa qué pasó con la computadora de Hunter Biden y esa investigación federal que ya llevaba 2 años en curso, no quieren que el Russia Collusion, la trama de Rusia de la señora Hillary Clinton y todo lo que estaba ahí acumulado. Por eso quizá se demoraron tanto, hicieron que se demoraran tanto en la selección y en la confirmación de los candidatos, porque durante todo ese tiempo, que no quepa ninguna duda que se han estado destruyendo documentos, como ya han dicho también miembros de la administración de Donald Trump. Es exactamente lo que ha venido pasando. Y hay que recordarse que el exdirector del FBI Comey ha sido el director más corrupto que ha tenido la agencia. También hay que entender de que desde antes que llegara el presidente Trump, la primera vez, ya se había montado una operación avalada por el expresidente Obama para que primero no llegara Trump, y si llegara Trump, quisiera la peor presidencia porque le había dado mucha gente infiltrada para que su presidencia colapsara. Todo eso es lo que la gente le llama el Estado profundo. Todo eso es lo que la gente le llama la burocracia. ¿Por qué? Porque son personas que llegan al gobierno, que creen que no les responden a nadie y que los presidentes solamente vienen por 4 años, pero ellos son eternos. Entonces, es decir, que en su mente el presidente de los Estados Unidos es solamente una figura política puesta ahí por 4 años, pero el verdadero poder lo tenían ellos por detrás. O sea, Comey montándole una operación de espionaje, o sea, enviando agentes a sabiendas que era ilegal a la Casa Blanca para acordonar al general Flynn y supuestamente hacerlo mentir para después procesarlo. O sea, lo que pasa es que el general Flynn sabía todo lo que Obama hizo a nivel de inteligencia, que era completamente ilegal, lo sabía Flynn. Y se le convirtió en una amenaza a ese establishment, y por eso había que meterlo preso. Entonces, esta gente son altamente corruptos. Yo espero que con estas declaraciones que ahora se saben, lo que hizo él de mandarle mujeres a la campaña de Trump, o sea, 2 agentes o sea, es completamente ilegal. Yo espero que lo procesen y vaya a la cárcel donde debe de estar, al igual que otros. Porque de la única manera que estas agencias se van a limpiar es si existen consecuencias. Si estas cosas siguen pasando así, van a seguir pasando, el presidente Trump va a pasar, va a venir otro presidente, y estos personeros van a seguir haciendo lo que vienen haciendo por muchos años, que es mantener una burocracia, un poder que no quiere responderle a nadie. Y muestra de ello es lo que pasaba aquí en USAID, que es una agencia que dependía del Departamento de Estado, pero no quería responderle al Departamento de Estado. Ellos se pensaban que eran una agencia de dádiva internacional. Sí, claro, pero con el dinero del contribuyente americano. Claro, con el dinero tuyo y el mío y el del señor que nos está escuchando, así que fácil. Exactamente. Y eso es lo que había que acabar. Yo creo que Trump y Musk, que está cogiendo mucho de la presión, están haciendo lo que se debía hacer. Y yo siempre pienso en lo que decía un empresario muy estadounidense, me ahorro el nombre, pero de mucho peso, que dice: cuando vas a hacer algo así, lo haces de una vez y el dolor es solamente uno. No lo haces por parte. O sea, cuando tú vas a hacer este limpio, este purge, tienes que hacerlo de una. Y eso es lo que Elon Musk está haciendo, porque él entiende como empresario, y el presidente también, que es de la manera de que tú cortas la corrupción de la cabeza y entonces comienzas a reformar. No la vas cortando poco a poco porque no le da tiempo a hacer el purge. Entonces, exactamente lo que están haciendo Elon Musk y el presidente Trump. Cortar la cabeza y o sea, hacer la limpieza al principio y después entonces volver a reorganizar algunas cosas. Pero es que es necesario, o sea, esto yo le comenté a nuestro anterior invitado, le decía, pero es que esto es una promesa de campaña, o sea, esto es una promesa que además la gente que votó por Trump esperamos que ocurra, porque de nada sirve que tú pongas a alguien a manejar el Departamento de Rentas Internas o el Departamento de Justicia o el departamento o agencias federales como el FBI o como la DEA o como la CIA, si al final del día los agentes de campo ven su trabajo totalmente desprestigiado porque la cúpula es la cúpula que está podrida, y si la cúpula no se cambia,
independientemente de quién esté ahí manejando, eso va a seguir siendo igual. O sea que esa limpia es absolutamente necesaria. Y esa triba ya ha comenzado. Espero que realmente pueda seguir comenzando para que lleguemos al final del asunto. Mira, ha habido muchas especulaciones, pero lo más importante es tener el acceso a la documentación que nos permita, si es que nos lo permiten, tener el acceso concreto sobre cómo actuaron para impedir que Donald Trump pudiera llegar a ser presidente, cómo actuaron para impedir que una computadora de Hunter Biden se hiciera pública, cómo actuaron para que el famoso Russia Collusion de la señora Hillary Clinton, la destrucción de los servidores y todo lo demás, pasara como el que no ha pasado nada. Eso la gente, el pueblo americano, aunque no haya castigo, tiene al menos la necesidad de saber cómo ocurrió, por qué ocurrió y de qué forma ocurrió. Porque todo esto fue financiado con dinero del contribuyente, fueron agentes pagados por el dinero del contribuyente. O sea, ese es el gran problema, de que esta burocracia por muchos años se había pensado intocable. Y el tema de la promesa de campaña del presidente Trump va más allá de una promesa, va más allá, porque de eso depende la supervivencia de Estados Unidos como potencia. Si nosotros seguimos en la línea que veníamos, como dicen los números, para el 2035 Estados Unidos sería insolvente. En 10 años o en menos de 10 años el Seguro Social desaparece. O sea, son cosas muy graves. Y es una promesa de campaña, pero es una realidad que está viviendo el pueblo americano. Entonces, o se salva ahora o no se salva. Entonces yo creo que esa burocracia tiene que removerse. Eso del FBI, toda esa gente hay que salir de ello. Lo mismo del Departamento de Justicia, todos esos fiscales que se comprometieron políticamente para hacer persecución política, hay que salir de ello. Estos jueces, como no sé si viste hoy, que la Corte Suprema de Justicia le dijo a un juez del distrito de Washington DC que le paró la demanda que le tenía al presidente Trump para que siguiera financiando USAID. Lo paró porque es algo inconstitucional. La gente tiene que entender que en Estados Unidos existen 3 poderes del Estado: el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo. Y ninguno debiera de inmiscuirse en las cosas de los otros. El poder ejecutivo, el judicial, que mira las reacciones y los mandamientos judiciales, lo va a ver. Y tú vas a llevar demanda, tú puedes demandar al ejecutivo, perfecto. Lo que no puedes convertirte es como parte de una propaganda política como juez. O sea, no puedes legislar desde tu juzgado. Eso no es para ti. Lo tuyo es interpretar las leyes y la Constitución. Y eso es lo que le dijo la Suprema Corte hoy a este juez de Washington DC, que estaba amenazando al presidente que tenía que devolverle el dinero a USAID en 2 días. Una cosa absurda, completamente absurda, pero ya entendemos que hay muchos jueces en lo que es el distrito de Washington y en Nueva York, y que expuesto por presidentes con una alta ideología de izquierda, y eso no es. La idea es que interpreten la Constitución y las leyes como están, no que quieran crear leyes nuevas desde sus juzgados. Y el tema también es que al final se reinforce, no sé cómo decirle, se refuercen las medidas, que se refuercen las medidas que están aplicándose. Vamos a hacer una pausa, pero quiero comentarte, porque mientras estabas hablando, estaba saliendo un breaking news de que los estudiantes pro Palestina nuevamente han salido a los alrededores del Barnard College en Nueva York. Ayer lo hicieron y hubo una persona que resultó herida. Se impidió a los estudiantes israelíes poder acceder a clase y realmente esto tiene que cambiar. Cuando tú ves estas imágenes en el pleno corazón de la Gran Manzana, esto es para que realmente pensemos qué es lo que estamos haciendo, a quién estamos trayendo, a quiénes estamos permitiendo estar y quién está financiando todo eso, y cortar realmente esa financiación que está haciendo que estas imágenes que yo tengo ahora mismo enfrente de mis pantallas, yo no sé si estoy en la Franja de Gaza o estoy en la ciudad de Nueva York. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos conversando con Willy Lora y yo hacíamos como una especie de intermedio en lo que estábamos comentando, porque las imágenes que estaban llegando de Barnard College en la ciudad de Nueva York en estos momentos por segundo día consecutivo son realmente dantescas. Estoy hablando de una casi marea de jóvenes tapados completamente con
con los pañuelos palestinos, impidiendo que los estudiantes israelíes puedan acceder a clase. Ayer hubo incidentes graves en ese mismo lugar, donde mandaron incluso a una persona que trabajaba en el edificio al hospital, fue agredido, hubo destrozos. Y una de las estudiantes que estaba conversando, Willy, hace escasos instantes, hablaba precisamente de eso, ¿no? De reforzar las medidas que se tomen, porque al final del día esto es Estados Unidos, esa es la ciudad de Nueva York, no es la Franja de Gaza. Uh-huh. Sí, claro, o sea, hay dos cosas interesantes que de esto hay que hablar. O sea, lo primero es que muchos de estos estudiantes vienen con visas a estudiar. El Departamento de Justicia tiene que identificar a esta persona e inmediatamente retirarlo, como ha pasado en otros casos. O sea, la visa es un privilegio, no es un derecho. Y para tener ese privilegio necesitas proteger y cumplir con las reglas de la ciudad donde están. Segundo, tiene que pasarse legislación para este tipo de protestas. El que lleve la cara tapada, porque usualmente son los delincuentes más peligrosos, debe ser inmediatamente arrestado. No es que no se te permita protestar de una manera no violenta, claro que sí, eso es permitido por la Constitución, pero taparte la cara para tú cometer delitos no se debe permitir. Y tercero es Nueva York. O sea, si Nueva York no se pone las pilas como Estado y asegura que el ambiente de los estudiantes, no importa el género o denominación que sea, tiene que ser protegido, y es una responsabilidad de las autoridades de Nueva York, no es del gobierno central. Y si la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York lo permite, son los que le están fallando a sus ciudadanos de sus estados. O sea, es su responsabilidad. Las protestas las quieren hacer, háganlas en las calles, no se metan a la universidad, dentro de los campus, a hacer este tipo de cosas que es completamente ilegal. Mira, mientras estábamos conversando también han salido más informaciones sobre los famosos papeles de Epstein, con los que tú y yo comenzamos la conversación, en los que varios legisladores, el republicano de Tennessee, que ha abogado también durante mucho tiempo por la publicación de estos documentos de Epstein, Blackburn, dice que es necesario que por encima del morbo que pueda generar conocer los nombres de las personas que están involucrados o de las celebridades que estaban, se rompa el anillo de tráfico de personas, que esas personas sean detenidas y que hagan que los procesos vayan adelante, que se les encarcele y que se dé el ejemplo salvando vidas. Esto no se trataba de un hecho ocasional, esto es una trata global de personas y sexual al más alto nivel. Así es, y es lo que decíamos hace un momento. El país y el mundo necesita que esto tenga consecuencias. La gente tiene que ir a la cárcel, el que cometió crimen, el que fue parte de esta trata de personas, de estos abusos que pasaron durante años por parte de esta persona, y los otros involucrados tienen que ir a la cárcel. Uh-huh. O sea, si queremos restaurar algún tipo de credibilidad del sistema judicial de los Estados Unidos, es dejar de tapar este tipo de cosas ilegales que se vienen haciendo por tanto tiempo, porque por personeros de influencia, que obviamente ahora vamos a saber quiénes son. Y como tú decías, como dice la misma publicación, no es solamente el morbo, es cómo nosotros paramos este tipo de acciones que se estén haciendo, no solamente por la parte de Epstein, sino por otros que han venido pasando, y que personas cárcel. O sea, esa es la manera. Uh-huh. Fíjate que otra de las noticias que acaba de salir es que el Departamento de Housing and Urban Development, el HUD, acaba de eliminar las regulaciones federales creadas durante la administración Obama, a través de las cuales se ponían demandas restrictivas y extremas sobre los desarrolladores de casas. Es decir, yo creo que se están empezando ya a darse cuenta de por dónde venían los tiros, y no solamente están revocando licencias o medidas que tienen que ver con los 4 años anteriores de la administración anterior, sino que van mucho más atrás, van incluso del primer y segundo mandato del propio Obama. Sí, porque es que recordemos que si es algo que el Partido Demócrata ha sido bien conocido por muchos años, es por regular absolutamente todo. Y la regulación a todo tipo de industria lo que da es que las personas y los inversionistas se vayan a otros países, que ha sido la política contraria a esta administración en la primera vez, y ahora es desregularizar las empresas y las industrias para que puedan crear empleos, para que el dinero de inversión extranjera llegue y que la economía de Estados Unidos se fortalezca y siga creciendo. Es completamente contrario
a lo que pasó en los últimos 4 años, y como tú decías, del tiempo de Obama, que venían regulando absolutamente todo. Y en esa regulación viene el tema de control. Y todos sabemos a qué partido es que le encanta controlar absolutamente todo. Entonces yo creo que es saludable de que se comiencen a quitar estas regulaciones. Ya el presidente Trump quitó la regulación que tenía el Keystone Pipeline. Vamos a ver de nuevo el empleo aumentar por ahí, cómo va ayudar eso a la industria energética de Estados Unidos, a la liberación de comprar energía a otros países, sino ser suficiente capaces de generar nuestra propia energía, como pasó en el primer mandato del presidente Trump. O sea, estamos viendo, lo que pasa es, Mariana, es que estamos viendo muchos cambios muy rápido y la gente no lo entiende. No, la gente lo entiende. Los medios no pueden lidiar de cómo van a poder tergiversar la narrativa, porque son demasiadas cosas. Y eso es lo que está pasando. Y la transparencia. Y recordemos algo muy claro que pasó ayer, que entendimos ayer y antes de ayer, para que la gente entienda lo que es cuando se le hace una narrativa de propaganda para que hacerle pensar otra cosa con la realidad. El día de ayer se vieron los números que las detenciones en las fronteras han bajado un 98%. 98%, dijo Ted Cruz. Yeah. Y no sé si no te acuerdas que era lo que decía la administración de Biden, que se necesitaba legislación para poder parar cerrar la frontera, lo cual desde el principio nosotros hemos hablado era una completa lo que mentira, se necesitaban eran ganas de tener ganas, porque ni siquiera tenían ganas de tener ganas. Exactamente, pero no solamente las ganas, hay que recordarle a la gente que eso se hizo, abrir la frontera, se hizo como una estrategia política de entrar 7, 10, 15 millones de personas de una manera rápida para tener un efecto en el censo de los Estados Unidos y poderle dar más poder político en el Congreso a los demócratas. O sea, darle más congresistas, porque los congresistas llegan al Congreso por la cantidad de personas que tienen los distritos en las diferentes ciudades y estados del país. Entonces, esto tenía un trasfondo, porque no cabe en una mente de una persona que piense, que tenga dos dedos de frente para pensar de que tú vas a abrir una frontera así como la tenían ellos abierta y decir que no, es legislación que se hace falta. No, porque cuando tomaron el poder, la frontera estaba sellada por la administración pasada, pero ellos se encargaron de abrir la frontera, de inundar el país de indocumentados con un propósito político. Y lo que el presidente actual ha hecho es que en 3 semanas le ha cerrado la frontera sin ninguna legislación, sino solamente con un mandato claro de que había que cerrar la frontera y punto. Mira, una de las cosas que estábamos comentando tú y yo antes es sobre el tema de la prensa. Yo creo que el gran ataque de nervios que tiene esa prensa que desinforma, que tiene agenda, la que hemos visto que va consistentemente perdiendo los ratings desde el momento de la campaña, es que lo van a pasar muy mal. Y Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, esta mañana decía que mientras que la prensa en la Casa Blanca quiere pasarlo bien, hay una parte de esa prensa que lo está pasando muy mal, porque el presidente se ha hecho algo diferente y creo que muy efectivo con respecto a su primer mandato, que tuvo una pelea continua con los medios de comunicación, es que ha iniciado en cada uno de los departamentos de su administración, empezando por la suya, una política de transparencia donde los periodistas pueden ser los primeros en asistir a las tomas de decisiones. Lo hemos visto cuando se ha reunido con Macron, cuando se ha reunido con el primer ministro británico en el día de hoy, que invitan a los medios de comunicación después de esas reuniones privadas en el despacho Oval. Y ha dicho que, según se informa, el presidente había recibido ya nada menos que más de 1.500 preguntas de la prensa en lo que va de este tiempo, ¿no? Entonces, que esa accesibilidad y que de repente esa transparencia que está ofreciendo el presidente son extraordinariamente efectivas para poder combatir la desinformación de estos medios, porque además han abierto las puertas a blogueros, a podcasts, y han acabado con la hegemonía y el monopolio de los medios tradicionales de la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que eso es muy efectivo porque él entiende quiénes son sus enemigos, y obviamente el monopolio, el cual también yo fui parte, porque tengo que decirlo, yo trabajé en Washington muchos años y era parte de ese público, abría la Casa Blanca, y lo que es la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es una organización manipulada por ellos, y solamente ellos 4 o 5, y ellos decían quién podía entrar y quién no. Eso se acabó.
Inclusive, o sea, le han puesto un asiento más para que vengan influencers, como tú decías, periodistas independientes y participen, y ya que no sea un monopolio solamente de estos 4 o 5 medios que todos sabemos venían manipulando información todos los días. Eso se acabó. Y el hecho de que el presidente lo invite a todos, a las conferencias de prensa, lo invite a las reuniones, o sea, eso lo tiene loco, porque no pueden filtrarlo, no pueden... No lo pueden engañar lo que los otros periodistas Exacto. están sacando a la luz. Entonces, cuando tú decías, cuando una persona te contesta 1000 preguntas en un mes y el presidente Biden te contestó 140 preguntas en 4 años, la diferencia es notable, porque todos se lo dejaban a estos medios tradicionales que le manejara la narrativa a la Casa Blanca. Y ya entendemos, obviamente, sus problemas cognitivos y demás. Ahora, pero es interesante que esa apertura se dé, de que el mundo y el país vea la realidad de lo que está pasando en la Casa Blanca. Transparencia, está abierto, él habla todos los días está hablando, tiene a los medios tradicionales locos porque no pueden manipularlo, no pueden manipular la información. O sea, si tú quieres saber algo, va y lo busca, él está ahí hablando todos los días, entonces es muy difícil y es una estrategia muy buena. Además, amigo mío, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que por más que ellos quieran hacer, lo que ha hecho el presidente es abrir las puertas para que puedan, como dijo él, read my lips, lean mis labios y aquí no va a haber ningún tipo de desinformación. Te quiero agradecer. Hasta el punto que la AP fue y lo demandó en la corte porque supuestamente no lo dejaron entrar a una reunión porque lo estaban manipulando y el juez le dijo, olvídese eso, no lo está No, pero además fíjate el chiste fíjate el chiste de AP. Fíjate el chiste de AP. Resulta que las dos agencias principales de noticias, por excelencia, además de F, han sido Associated Press y Reuters por muchísimos años. Sí. Lo que hacían estas dos agencias, tanto Associated Press como Reuters, es que recibían dinero para escribir y para dar una idea sobre la información. Entonces, estos señores que se llevaron millones de CD, como ha sacado ahora a la luz Dodge, gracias al señor Musk, que tanto le critican, pero que tantas cosas está sacando a la luz para que al menos podamos entender por qué. Oiga, ¿por qué pasa esto? Ahora ya lo entiendo. ¿Cómo es posible que todo el mundo fuera por un lado y estos se fueran por el otro? Ahora se sabe que esas intenciones estaban manipuladas y absolutamente pagadas. Así que esa agencia, el juez le dijo que no. Y lo que dije Diego, la Casa Blanca va a seguir abierta hacia cualquier periodista ahora que esté dispuesto a contar la verdad y simplemente a retransmitir lo que ocurre ahí adentro. Mi querido Willy, qué placer. Gracias.